Pitaya. Desde diciembre de 2024 existe en una Fiscalía Federal de Nueva York una denuncia contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas. En exclusiva, Narcosistema obtuvo copia de una versión pública del expediente. Se les acusa de presuntamente haber sido parte de una compleja trama de diversos delitos en la cual carteles de la droga, hoy declarados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, financiaron campañas políticas de candidatos del partido oficial Morena. En dicha trama estarían también involucrados Mario Delgado, exdirigente nacional del partido y actual miembro del gabinete de Claudia Sheinbaum, y Ricardo Monreal, coordinador de la fracción del partido Morena en la Cámara de Diputados. El escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima. Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 33 de Narcosistema. Antes de comenzar a compartir con ustedes la información exclusiva y explosiva que tenemos para este episodio, quiero antes que nada de verdad agradecerles profundamente, desde lo más profundo del corazón, la respuesta que tuvo este último episodio, Terremoto en el Narcosistema. Hubo más de 3,700 mensajes de ustedes de retroalimentación y apoyo al periodismo de investigación independiente que estamos haciendo aquí. Y ya alcanzamos más de 207,000 suscriptores. Así que realmente les agradezco mucho que se hayan unido a esta comunidad que busca la verdad incansablemente. Un saludo, por supuesto, muy particular a nuestros suscriptores de Patreon. Invito a los nuevos suscriptores de Narcosistema que se unan a Patreon porque es la manera más directa en que pueden apoyarnos para poder continuar haciendo este trabajo de estar gota a gota erosionando este sistema criminal que tanto daño ha hecho a México durante tantos años. Leí con mucha atención muchos de los mensajes que enviaron. Vienen de diferentes países, de diferentes continentes, y les agradezco de verdad muchísimo su interés por estos análisis, por esta información, por estas investigaciones que hago sobre este narcosistema, que, seamos honestos, no solo existe en México, sino por desgracia este cáncer que existe en México de los carteles tan poderosos como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, pues han ido extendiendo sus tentáculos a otras partes del mundo. Así que esto que hablamos que ocurre en México, la comunidad internacional debería estar muy atenta porque justamente a donde llegan los tentáculos de estas organizaciones llega su corrupción, llega su violencia y llega este desgaste al tejido social, que es lo que finalmente hace que una sociedad colapse, como está colapsando la sociedad mexicana, por desgracia. He leído también que ustedes consideran que este mensaje debería llegar a más personas. Y yo lo que quería decirles es que en realidad ustedes, es decir, cada suscriptor, cada miembro de la audiencia de Narcosistema, es el mejor vehículo para difundir el mensaje que aquí estamos dando. Ayúdenos a difundir lo que aquí estamos exponiendo, nuestras investigaciones, a través de las redes sociales de cada uno de ustedes, y así podemos realmente exponenciar este trabajo que estamos realizando para que México pueda entender qué es lo que realmente está pasando en este momento histórico en nuestro país. Este sistema criminal, este narcosistema que existe en México, hoy más que nunca tiene en vilo no solo la seguridad y la vida de millones de mexicanos, sino ahora tiene en vilo su economía, justamente por las amenazas arancelarias que ha hecho el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México para sancionarlo
de su colusión con los carteles de la droga. Este domingo 9 de marzo, en el Zócalo de la Ciudad de México, ocurrió una escena bizarra, vergonzosa, encabezada por la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, y su gabinete y toda la plana mayor del partido Morena. Hay quienes llaman ya a este evento vergonzoso el Claudia Fest. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos como ciudadanos, si estamos mínimamente informados, es ¿y qué festeja la señora Claudia Sheinbaum? Festeja que el gobierno de Estados Unidos acaba de reiterar que su gobierno está coludido con los carteles de la droga. Por si la señora Sheinbaum no comprendió lo que la primer potencia del mundo le dijo a su gobierno el 4 de marzo pasado, habrá que recordárselo, porque ya sabemos que la señora es un poco desmemoriada. La Casa Blanca emitió un comunicado de hechos que ya simplemente por el título ya podría tener un tono pues prácticamente de una especie de denuncia pública. Y dice, las organizaciones mexicanas de narcotráfico, que son las principales traficantes de fentanilo en el mundo, operan sin obstáculos debido a una intolerable relación con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Y es justamente por esta situación que el gobierno de Donald Trump tiene un pie en el cuello de la señora Sheinbaum. Por eso tendría uno que preguntar de nuevo, ¿y qué está festejando la señora? Si se le está cayendo el segundo piso de la cuarta transformación, de la misma trágica manera que se le cayó la línea 12 del metro cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. La desesperación de Sheinbaum por quedar bien con Donald Trump, con Andrés Manuel López Obrador y Morena, la ha llevado a una constante disociación de la realidad. Un día Sheinbaum dice, protegiéndose y protegiendo a los carteles, que en México no se produce el fentanilo. Pero el otro pide perdón al pueblo estadounidense por el fentanilo que se produce y trafica desde México. Hoy quiero aprovechar desde aquí, desde el centro político de nuestra República, para decirle al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Como ya explicamos y documentamos en episodios anteriores, el boom de la producción y tráfico de fentanilo comenzó justamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha continuado con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este boom, este tráfico masivo de este opiáceo sintético a Estados Unidos ha provocado, ha asesinado a más de 400,000 personas en ese país. Dijo Sheinbaum en el Zócalo que su gobierno no tiene la intención de envenenar al pueblo de Estados Unidos. Y si no tiene la intención de envenenarlo, ¿por qué en su evento, entre los invitados especiales, estaba el manager del principal narcolaboratorio de producción de fentanilo en el mundo,
el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sabemos que más que gobernador, en realidad Rocha Moya ha actuado como una especie de gerente de los negocios criminales del cártel de Sinaloa. Y justamente como gerente, porque el puesto se lo debe no a los sinaloenses que votaron por él, se lo debe principalmente a Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, y a los hermanos Guzmán, mejor conocidos como los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán. Cuando Sheinbaum reclama no hay motivo para que el gobierno de Estados Unidos imponga a México el 25% de aranceles, pues nada más habría que ver de quién estaba rodeada el domingo pasado. Allí estaba Rocha Moya, estaba Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, estaban diferentes miembros del partido Morena que han sido señalados por sus vínculos con la delincuencia organizada, con esa delincuencia que justamente está propiciando la muerte de cientos de miles de personas en la Unión Americana. Es justamente esa complicidad del gobierno actual de México y de diferentes gobernadores de diferentes estados de la República lo que hoy tiene en vilo no solo la seguridad y la vida de varios mexicanos, millones de mexicanos, como ya lo señalé, sino hoy tiene en vilo la economía de nuestra nación. ¿De verdad la señora Sheinbaum quiere festejar eso? El periodismo independiente es esencial. En un mundo donde la información está controlada por intereses poderosos, contar la verdad es un acto de resistencia. Sin apoyo, estas voces desaparecen. Por eso creamos Narcosistema. Si valoras nuestro trabajo y quieres que sigamos investigando, apóyanos en Patreon. Al suscribirte, obtienes acceso a un episodio exclusivo cada mes y la oportunidad de que Anabel Hernández responda tus preguntas. Unirte es fácil. Da clic en el enlace en la descripción. Suscríbete a nuestro único nivel de apoyo por 70 pesos mensuales y si lo deseas puedes donar una mayor cantidad. Estás ayudando a que sigamos contando lo que otros callan. Únete a nuestra comunidad. Haz que el periodismo de investigación que hacemos en Narcosistema crezca. La única razón por la que el gobierno de Estados Unidos decidió retrasar la aplicación de los aranceles es porque Donald Trump ya entendió que esa mecánica le ha servido, incluso aunque ha tenido costos económicos para Estados Unidos, le ha servido para obligar al gobierno de Claudia Sheinbaum a romper sus diferentes pactos con los carteles de la droga. Ya obtuvo de esta manera que el gobierno de México, aún violando la Constitución, le enviara a esos 29 capos mexicanos a Estados Unidos. Lo cierto es que las cosas se complican para el régimen morenista. En el episodio pasado ya habíamos hablado de que existe un terremoto en el narcosistema. Hoy revelamos que en una de las fiscalías federales más poderosas de Nueva York se ha presentado una denuncia de carácter penal contra diferentes miembros, líderes del partido oficial Morena por sus nexos con los carteles de la droga. De acuerdo a esta denuncia, de la cual Narcosistema obtuvo versión pública, a cambio de recibir dineros de diferentes carteles de la droga mexicanos, hoy declarados grupos terroristas, el partido Morena les concedió importantes posiciones políticas. De acuerdo a la acusación, que contiene pruebas testimoniales y documentales, de todo esto tuvo conocimiento el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos.
Desde diciembre de 2024 existe en una Fiscalía Federal de Nueva York una explosiva denuncia de carácter penal que involucra al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas, con distintas organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, declarados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. En la denuncia se afirma la relación entre el Cártel de Sinaloa y otros, y Morena, el partido político gobernante en México fundado por Andrés Manuel López Obrador, ha resultado en que el cártel proporcione dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos a gobernadores de Morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya en 2021, y Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya en 2022. Tanto Rocha como Villarreal ganaron sus elecciones y actualmente sirven como gobernadores de ambos estados. También se afirma que hubo financiamiento ilegal de campañas políticas para candidatos de Morena por parte de Sergio Carmona Angulo, un empresario mexicano con vínculos con múltiples cárteles de la droga, incluyendo el Cártel del Noreste, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y los Zetas, quien fue asesinado en noviembre de 2021. Este financiamiento formaba parte de un esquema de sobornos y comisiones ilegales por un monto de 500 millones de pesos mexicanos dirigido al gobierno federal mexicano. De ambos hechos denunciados, se afirma que el expresidente López Obrador tenía conocimiento. En el escrito de la denuncia se abunda. Este esquema incluía pagos que sumaban más de 125 millones de pesos por parte de Carmona a la campaña para gobernador de Villarreal en 2022. Villarreal, quien ganó la elección, ha continuado involucrado en actos de corrupción como gobernador de Tamaulipas, incluyendo el pago de sobornos a políticos locales a cambio de su apoyo. Si una corte federal encontrara culpabilidad de los 3 morenistas por dicha acusación, es decir, Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, la sanción a la que podrían ser sujetos podría ser de 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Narcosistema tuvo una versión pública del documento de la denuncia. Consta de 192 páginas y varios anexos. Muchas de las hojas están redactadas, como es habitual, en expedientes de cortes estadounidenses que se encuentran bajo sello. Aunque el nombre de la entidad denunciante está bajo sigilo, pude investigar que se trata de una empresa con operaciones en Estados Unidos, Reino Unido y España. La compañía afirma haber corroborado toda la información que forma parte de la denuncia a través de una investigación propia que se ajusta a las normas legales en cada una de las jurisdicciones en las que opera, incluyendo aquellas relacionadas con la admisibilidad de la información que obtiene. De acuerdo al documento, dicha investigación se llevó a cabo en el primer semestre de 2023. En el escrito presentado ante la Fiscalía Federal de Nueva York, aseguran que las conversaciones que grabaron y que son parte de las pruebas lo hicieron respetando la jurisdicción donde se hicieron las registraciones. La denunciante afirma que tiene grabadas todas las conversaciones de principio a fin con los testigos directos de los hechos, sin interrupciones. Indirectamente, la empresa, a través de LinkedIn, que es una de las principales plataformas de oferta de trabajo, contactó a diversas personas ofreciendo potenciales negocios o empleos. Así, establecieron contacto con 7 testigos de los hechos denunciados. 2 de ellos son María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez y Horacio García Rojas, operadores electorales de Morena, claves en la trama de complicidad
de miembros de la cúpula del partido con diversos carteles de la droga. Se afirma que en el documento hubo encuentros con Jocelyn Hernández y Horacio García vía teleconferencia y en espacios públicos, incluidos restaurantes, y que al menos hubo 2 testigos de esas reuniones. Sus crudos testimonios están registrados en audio y video. Durante los últimos meses, algunas fracciones de esas grabaciones se habían filtrado a medios de comunicación. Pero es hasta hoy que se sabe, gracias a la información obtenida por Narcosistema, que esas registraciones son parte de las pruebas que constan en una denuncia presentada contra AMLO y gobernadores morenistas. Para esta investigación, se tuvo acceso a las grabaciones completas. De ese modo, escuchando la conversación de los 2 testigos principales, Jocelyn Hernández y Horacio García, se puede entender a profundidad el modus operandi de la narcocomplicidad de miembros de Morena, comenzando por el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador. Candidatos de Morena, a cambio de dinero criminal recibido para sus campañas, dieron posiciones políticas a los carteles de la droga como cargos en los equipos de gobiernos estatales, alcaldías, diputaciones y regidurías. Después de revisar durante varios días el material contenido en esta denuncia presentada en una fiscalía de Nueva York, pude encontrar que uno de los principales testigos clave de la historia es Jocelyn Hernández, que es una licenciada en Ciencias Políticas y Administración, egresada de la UNAM, que durante su carrera profesional ha tenido diferentes actividades profesionales. Ha sido funcionaria de la Secretaría del Bienestar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También ha sido miembro activo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Ha impartido clases en el Instituto Nacional de Formación Política de ese partido oficial, Morena. Y la propia Jocelyn afirma ser amiga y colaboradora de Citlali Hernández cuando ésta fue secretaria general del partido Morena. Jocelyn Hernández participó en la fundación del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Fue operadora electoral de ese instituto político en Sinaloa para la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y en la elección local que se llevó a cabo ese mismo año en el estado. También fue operadora electoral en la campaña de Rubén Rocha Moya en la elección de gobernador del 2021. Por su parte, Horacio García, otro de los engranajes claves de la trama, desde 2015 era amigo personal del empresario Sergio Carmona Angulo, mejor conocido como el Rey del Huachicol. Este ha sido señalado por diversos medios de comunicación de haber financiado con dinero de procedencia ilícita diversas campañas electorales de candidatos del partido Morena. Fue asesinado al estilo mafioso en una barbería en el municipio de San Pedro Garza García en noviembre de 2021, unos días antes de su cumpleaños. Horacio García también ha sido amigo de Américo Villarreal desde 2016, cuando éste aún era militante del Partido Revolucionario Institucional. Fue subsecretario de Salud en el gobierno del panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, cargo al que renunció para asociarse con el Rey del Huachicol y así emprender negocios y relaciones políticas con el partido oficial. De acuerdo a los documentos y pruebas presentadas ante esta Fiscalía Federal de Nueva York, las historias de corrupción narradas por Jocelyn Hernández y Horacio García corren en paralelo. Y aunque no hay ningún tipo de elemento que pueda decir que ellos se conocieron, es muy peculiar
que los dos denuncian modus operandi muy similares y denuncian, en algunos casos, a los mismos personajes, como Andrés Manuel López Obrador, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, entre otros. En los documentos no hay ningún indicio de que los dos hayan trabajado juntos en algún momento de sus trayectorias como operadores electorales del Partido Morena. Y es por eso que su testimonio es todavía mucho más importante y poderoso, porque estamos hablando de dos operadores dentro del partido oficial que fueron testigos de los mismos comportamientos ilegales en distintos momentos de actividades políticas del partido que hoy gobierna México. En este episodio estamos presentando la primera parte de esta investigación periodística y nos hemos concentrado en el descarnado testimonio de Yoselyn Hernández. Hay que decir, de acuerdo a las diferentes evidencias que fueron presentadas ante esta Fiscalía Federal de Nueva York, que Yoselyn Hernández, ante los hechos delictivos de los que fue testigo, presentó una denuncia en 2021 ante la Secretaría de la Función Pública, que en ese momento la secretaria era Irma Heréndira Sandoval. En ese momento era una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador. Yoselyn habló directamente con esta secretaria de Estado, quien le reveló que no solo ella estaba denunciando estas conductas ilegales dentro del partido Morena que contaminaban al propio gobierno y generaban una red de complicidades. Y la secretaria de la Función Pública se comprometió con Yoselyn de que abriría una carpeta donde integraría todas esas denuncias. El problema es que al poco tiempo, cuando la secretaria de Estado estaba integrando esa carpeta, fue inexplicablemente retirada del puesto por Andrés Manuel López Obrador. En ese 2021, a muchas personas sorprendió la remoción así inexplicable de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Se había señalado en su momento que supuestamente esta separación del cargo era porque ella había apoyado las aspiraciones políticas de su hermano para contender por alguna gobernatura del estado. Pero en realidad, por el testimonio de la propia Yoselyn Hernández, se puede concluir que su remoción tenía que ver con esta carpeta de investigación que ella había decidido abrir sobre los actos de corrupción entre Morena y funcionarios públicos del gobierno de López Obrador. Los datos y audios que vamos a presentar confirman lo revelado en enero pasado y lo revelado en mi libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Recordarán que en esta investigación periodística señalé que López Obrador, sus 3 campañas presidenciales, fueron financiadas por el cártel de Sinaloa, la del 2006, 2012 y 2018. También revelé que el Mayo Zambada y los Chapitos habían apoyado la candidatura de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y que lo habían ayudado a ganar dándole dinero y operando de manera violenta el día de la elección, pues para intimidar a sus rivales políticos y que no tuviera obstáculos para ganar con un amplio margen de maniobra como lo logró. Estas investigaciones que yo había hecho estaban basadas en documentos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, a los que tuve acceso. También está basada en testimonios que obtuve, entrevistas que hice directamente a
exintegrantes del cártel de Sinaloa que se habían convertido en testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos. Pero nunca antes, hasta este momento, se había escuchado que fueran directamente miembros de Morena, como en el caso de Jocelyn Hernández, operadores electorales de ese partido político, quienes confirmaran estos oscuros nexos entre el partido oficial y los carteles de la droga. Estuve escuchando varias veces el testimonio de Jocelyn Hernández. Ustedes lo escucharán también. Es un testimonio espontáneo, incluso con una dosis de cinismo. Habla de esas relaciones, de esos contactos, de esa simbiosis entre Morena y carteles de la droga, como si fuera algo tan natural como el respiro. Quiero advertir que las grabaciones que van a escuchar son sensibles. No son aptas para personas que aún creen que debe haber legalidad en México. No son aptas para madres de los desaparecidos. No son aptas para personas que han sido extorsionadas durante los últimos 6 años. No son aptas para personas a quienes han asesinado a algún familiar por culpa de esta complicidad y simbiosis entre el gobierno morenista y los narcoterroristas. De acuerdo al documento de la denuncia presentada en la Corte Federal de Nueva York, la entidad que presentó la denuncia habló con Jocelyn Hernández 3 veces entre mayo y junio de 2023. 2 veces hablaron con ella cara a cara en Houston y en otra ocasión vía teleconferencia. Al presentarse, Jocelyn explicó su carrera política y profesional. No sé si quieres que te cuente un poco de mí. Sí, por supuesto, sí, eso es lo que más me interesa. Yo estudié Ciencia Política y Economía en la UNAM, en la Ciudad de México. Y de ahí, pues lo primero que hice en los primeros años fue hacer una asociación civil donde apoyábamos a jóvenes afectados por el narcotráfico. Wow. Teníamos un vínculo con Bélgica y nos enviaban becas para estos afectados. Es decir, estudiantes que por alguna razón de desplazamiento principalmente habían tenido que dejar los estudios o forzar a dejar los estudios y con eso los animábamos a volver. Estuve un tiempo en eso y bueno, también trabajé en el Congreso como asesora, como 3, 4 años. Wow. Y participé en la ¿Asesora para algún partido político, para alguien en particular? ¿Cómo funciona? Era una consultoría legislativa, era una empresa que le trabajaba a toda la bancada, a todas las bancadas en realidad. Ok. Y bueno, después de eso, participé en la construcción de un partido político que es el partido oficial de ahorita, el que llevó a la presidencia de la República al presidente actual. ¿Cómo se llama? Morena, se llama Morena. Afirma que cuando estudiaba preparatoria en la Ciudad de México, conoció a los hijos de López Obrador. Y conocí a los hijos de Andrés Manuel, a los del presidente. A los hijos del presidente actual. Y sí, son amigos, sobre todo uno de ellos es mi amigo, que fue el que yo conocí. Y ahí fue que yo entré Ha sido tan cercana su amistad con Andrés Manuel López Beltrán, hoy secretario de organización de Morena, que ella se refiere a él como Andy, como lo hace su grupo más cercano. Fue él quien le invitó a fundar el Partido Morena. Su paso por ese instituto político fue difícil desde el inicio. Afirmó haber sufrido violencia política y acoso sexual por las autoridades de Morena. Dijo que denunció su caso ante el partido y de ahí se creó un protocolo de atención para violencia sexual. En gran medida lo hicimos las compañeras, pues sí, por no callarnos por nuestros agresores, pero ahí salió, haz de cuenta que destapas una cosa y sale toda la cloaca de cosas, ¿no?
Y pues al final ya luego lo investigaron y también tenía temas de corrupción el chico. Dijo Jocelyn, refiriéndose al presunto acosador sexual. Los hechos ocurrieron en la Secretaría de Jóvenes de la Ciudad de México del Partido Morena. Entonces, justamente el hijo que te estoy diciendo, con el que más me llevo, que es Andy, ajá, es el hijo del medio de Andrés Manuel, decide convoca a jóvenes de toda la Ciudad de México que sabía que tenían como la capacidad para poder irse a otros estados a llevar el proyecto del partido. Hace ser un partido nuevo. Ajá. Entonces ahí es cuando comienzo yo y me empiezan a mandar a varios estados. Y vamos ganando. Y entonces van sacando algunos, nos vamos quedando algunos. Y entonces ya deciden que lo más importante era ganar el norte del país. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque antes ya había participado él y no había ganado. Siempre perdía. Del norte. Y era el norte. Asegura que por esa invitación de Andy, ella viajó a Sinaloa y operó para que AMLO ganara ahí en la elección presidencial del 2018 y lograr buenos resultados para la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social para la elección local en la que se renovó el Congreso y presidencias municipales. De manera típica, López Obrador arrasó en el estado como candidato presidencial. Ganó más del 65% de los votos a la presidencia. Morena y sus aliados ganaron las 2 senadurías y 7 diputaciones federales, al menos 19 diputaciones locales y 7 presidencias municipales, más decenas de regidores. Entonces en Sinaloa es donde ganó la elección. Yo tenía a mi cargo todo el norte de Sinaloa, toda la zona donde está el Triángulo Dorado, justamente. Jocelyn se refiere así a la zona que está bajo el control del cártel de Sinaloa, la tierra que vio nacer el imperio de Ismael Zambada García el Mayo y Joaquín el Chapo Guzmán. Ahí ya te tendré que contar otra historia de cómo fue vivir todo eso. Y que efectivamente ahí me doy cuenta que, pues sí estaba involucrado. Sí está involucrado. Quiere decir que no, pero sí está involucrado. Tú sabes que no. Por toda la conversación, es claro que se refiere a Andrés Manuel López Obrador. Y eso se corroboró en sus siguientes testimonios. Llegó un punto que las negociaciones con los narcos en las campañas políticas eran consideradas por algunos miembros del equipo como una misión suicida. Pues así nos decían, kamikazes. Yo nunca lo hice, pero había niveles que lo hacían. Yo nunca estuve y agradecía que no estuviera sentada, ¿no? Mejor que no me sentaran ahí. Pero sí hubo niveles que lo hicieron. No eran todas las zonas, porque sí había zonas donde el crimen no está tan metido, la vida es mucho más noble, más natural, más tranquila. Pero bueno, así es como entré a trabajar en el partido. Después de ganar en 2018, Jocelyn dijo que se iba a regresar a Puebla, de donde es originaria. Cuando ganamos, yo ya me iba a regresar a Puebla y me piden que me quede para los programas sociales. Y entonces justamente le hablo a Andy y le digo que me van a dejar. Yo te dije que yo no me quería quedar. Y me dice, pues acéptalo porque yo también ya me voy y si no, ¿en qué te vas a quedar? Tú ya no vas a tener trabajo. Mi papá ya dijo que nosotros no nos podemos meter. Entonces ya había ganado, sí. Entonces dije, pues sí, pues lo tomo. Tras la sugerencia que le hizo Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, Jocelyn decidió quedarse en Sinaloa y obtuvo un buen puesto en la Secretaría del Bienestar. Andrés Manuel López Obrador había prometido que a través de esta secretaría iba a redistribuir la riqueza en México. Según el eslogan que lo llevó al poder, eran primero los pobres. Pero en realidad a Jocelyn Hernández le consta una cosa
muy distinta. Ahí estuve bien, bastante bien, hasta que pues ya se me invitó a ejercer prácticas pues evidentemente corruptas y yo ya no acepté y tuve que renunciar a mi cargo. ¿Eso para el mismo partido político que vos ayudaste a crear? Sí. Ay, qué desilusión. Y sigo en él, pero porque yo creo que se tiene que cambiar desde adentro. Pues de ahí la verdad me deprimí muchísimo. Chocó con la pandemia y entonces como que me olvidé del mundo, ¿no? Ahorita ya lo digo tranquila, pero para mí fue un choque fuerte, emocional muy fuerte, porque como dices tú, ¿no? Construyes algo y le inviertes tanto tiempo, tanto esfuerzo y te das cuenta que pues va a ser lo mismo, ¿no? Dijo que estuvo deprimida por mucho tiempo y luego participó 6 meses en una nueva campaña política, la de Rocha Moya. Para su desgracia, la experiencia fue aún peor. Estuve unos meses en una campaña política, pero bueno, son 6 meses, estuve en una campaña. También para el mismo partido. Sí, y y de nuevo volvió a ser casi la misma experiencia. Entonces, por eso ya decidí, ya como que entre menos tenga ya que ver eso y como buscar ya, como que digamos que lo que ha hecho que reviva yo de las cenizas, es como decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esto a partir de las compas, porque las compas son las que no me han soltado, las que han estado conmigo y las que a veces creo que somos las que nos atrevemos más a hablar, ¿no? Porque luego ellos se detienen porque el amigo es el que está metido en estas prácticas y todo, ¿no? Y y pues en eso he tenido ofertas, pero sí te digo con honestidad, a veces este tema de la corrupción a mí me molesta y me irrita demasiado, ¿no? Si para Jocelyn Hernández, que era amiga del hijo de López Obrador, que era fundadora de Morena, fue un shock emocional descubrir hasta dónde llegaba la putrefacción dentro de este partido que decía ser diferente, que decía ser honesto. Imaginemos cuál puede ser el shock de la sociedad mexicana que ha confiado en ese partido político y en ese proyecto político. Imaginemos el shock para las víctimas de este maridaje entre los carteles de la droga, entre el partido Morena, entre los distintos gobernantes. Imaginemos el costo que ha tenido para México estas prácticas ilegales que hasta este momento parecían no tener consecuencias. Veamos ahora qué es lo que ocurre cuando esta denuncia está presentada formalmente en una corte federal de Nueva York. ¿Cuántos muertos más se necesitan en México para entender realmente por qué la situación de seguridad pública y de economía ha empeorado durante los 6 años de la llamada Cuarta Transformación? En su crudo testimonio, Jocelyn Hernández abundó en el tema en el que le pidieron cometer actos de corrupción en la Secretaría del Bienestar al inicio del gobierno de López Obrador. Cuando ocurrieron los hechos, Javier May Rodríguez era el titular de la Secretaría del Bienestar. Actualmente es el gobernador de Tabasco por el partido Morena. Él es uno de los amigos y colaboradores más cercanos de López Obrador. Cuando a mí me hacen la invitación, porque fue una invitación directa de estas tarjetas bancarias no las vas a entregar y me las vas a traer a mí, que era mi jefe superior, le dije, ok, sí está bien, las llevé, pues yo pensé que había pues un tema de rutina, ¿no? Y entonces cuando se las voy a entregar le digo, fírmeme aquí de recibido, y me dice, no, estas se van a dar por perdidas o por robadas. Entonces yo ya le dije, no, pues cómo, ¿no? Y ni siquiera me recibió él, me recibe su secretaria. Y le dije, no, pero entonces esta es mi responsabilidad, porque cuando llegaron a mi y la que firmó soy yo. Obvio. Y entonces me dice, bueno, háblalo con el delegado y ya él te explicará.
Y entonces me traen largas como una semana y empieza el golpeteo político y la violencia, como me empiezan a llegar ya hasta amenazas, ¿no? Entonces cuando ya voy ahora este caso que ya era más fuerte porque eran las tarjetas, ya se estaba bancarizando a la gente, me dice él ya directamente, mira, yo tengo aspiraciones políticas, yo voy a ser gobernador, tú estás aquí porque yo te puse y pues tú me tienes que ayudar. Y yo le dije, pues sí, mi apoyo lo tiene, pero yo no tengo por qué darle tarjetas. Y me dijo, todos ya lo hicieron, todos los demás subdelegados del estado ya lo hicieron, tú eres la única que no me las quiere dar. Le digo, o sea, sí se las puedo dar, pero fírmeme aquí que yo se las estoy entregando. ¿Cómo van a aparecer robadas o extraviadas? Y yo qué le digo a esa gente, pues tú solucionalo, diles que les van a llegar después, y de hecho les van a tener que llegar después. Le digo, sí, pero les van a llegar después, y si ya vienen cobradas, y más si usted me está dando a entender que necesita ese dinero para su campaña. Y pues evidentemente, ¿Quién era este señor? El de... ahí José Jaime Montes Salas. Cuando los hechos de corrupción denunciados ocurrieron, Montes Salas era el superdelegado de programas para el desarrollo social asignado por López Obrador. Fue coordinador de organización de estructura de Morena en el municipio de Ahome desde 2017, bastión de Ismael Zabada García, el Mayo, líder del cártel de Sinaloa, y es gente muy cercana a Rocha Moya. Como premio por haber tomado dinero de las tarjetas del bienestar, cuando Rocha Moya ganó la gubernatura, lo nombró secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, cargo que ocupa hasta el día de hoy. Y entonces yo regreso a las oficinas de la Ciudad de México y me meto de lleno, voy a la función pública y empiezo ahí ya como a hablar de todo, ¿no? Y entonces la titular en ese momento de la Secretaría de la Función Pública era Irma Heréndira Sandoval. Y me recibe personalmente y me dice, no eres la primera. Ya vinieron más personas, más subdelegados de otras zonas, pero tampoco son muchos, son poquitos. Y necesitamos que ustedes, si ya empezaron a hablar, hagamos un gran expediente, porque esto pues va a ser un golpe. Afirma que después de esa conversación, corrieron a Sandoval. Le llamo a su secretaria particular, ya ella no me quiso responder, ya no me respondió. Y me dice, pues, no puedo, bueno, ciertas personas se enteraron que ella ya venía preparando esta carpeta y como para nosotros electoralmente el tema de los programas sociales es tan importante, no querían que lo sacaran en este momento porque ya viene la otra elección y pues la movieron y ya la quitaron. Claro. Entonces pues ya fue cuando ya yo me olvidé todo, dije a la fregada, o sea, si hasta porque yo todavía en ese momento tenía la esperanza de que entre más arriba yo fuera, Iba a poder cambiar, ¿no? Sí. Y cuando me dicen, no, es que hasta arriba, ¿saben? Lo están permitiendo. Obvio. Dije, ay, bueno, ya, adiós, ¿no? La explicación del modus operandi de la corrupción dentro de los gobiernos morenistas y las campañas electorales, dada por Jocelyn Hernández, es nítida, clara. En los 30 años que llevo investigando diferentes casos de corrupción en México, nunca antes había encontrado un testimonio tan específico y descarnado. No deja de impactarme. Escuchando y leyendo cuidadosamente toda la transcripción de sus testimonios, que son parte del expediente presentado ante esta Fiscalía de Nueva York, no hay la menor duda que cuando ella se refiere hasta arriba, está hablando de Andrés Manuel López Obrador. Jocelyn afirma que beneficiarios de Sinaloa la han buscado para decirle que a muchos no les han entregado todavía las tarjetas. Alguien más las seguía cobrando al menos hasta 2023. A otros sí se las entregaron después, pero sin el dinero que se supone debían tener. Ella ha sugerido a las personas afectadas por el uso indebido de los programas sociales a que presenten denuncias penales. A mí lo que más me duele es que sean adultos mayores, porque es gente
en condiciones de pobreza muy extrema, no son gente que tenga otra posibilidad, vive de esas ayudas del gobierno, ¿no? Afirma que cuando ocurrieron los hechos de los desvíos de dinero de las tarjetas del bienestar, Rubén Rocha Moya era senador de Morena y ella le dijo lo que pasó, pero él no hizo nada al respecto. Solo le prometió que de llegar a la gubernatura iba a resolver el tema. Ella lo ayudó en su campaña para ganar las elecciones en el 2021. Me busca el coordinador de diputados. Te necesito que vengas a Sinaloa para ayudarnos a la campaña de gobernador, porque queremos que quede el senador Rubén Rocha Moya, que ahorita es el gobernador, el que ganó. Pero el partido, por decisión propia, siempre tiene que enviar, les dicen delegados, que son estos que van a ser candidatos a gobernador. Y entonces me dicen, en Sinaloa te vas a tener que coordinar o va a ser tu jefe, Américo Villarreal. Entonces me quedo con él bajo el encargo, ¿no? De él. Él era mi jefe directo. De acuerdo a mis propias investigaciones que realicé sobre la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la de Rocha Moya en 2021, los dos recibieron apoyos tanto de la facción del Mayo Zambada como la de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En la denuncia presentada en una corte federal de Nueva York se presentan transcripciones de las declaraciones de Jocelyn. Ella habló de que, según notas periodísticas, Américo Villarreal tenía dinero en paraísos fiscales. En esas notas descubrieron que él tiene un paraíso fiscal, o sea, Américo Villarreal, el actual gobernador, tiene un paraíso fiscal en Suecia o Suiza. Y que él llevó a uno de los capos más pesados de Tamaulipas a Sinaloa a comer jabalí con Ricardo Monreal y con Rubén Rocha Moya y con otros más. Cuando yo lo leí, dije, yo sabía que eso no era legal, porque se lo llevaron a cenar a la sierra. La sierra, te estoy diciendo, le decimos así no sé cómo le digan ustedes, pero al rancho, así, a lo más metido. ¿Dónde vive? Sí. Para que no los vea nadie, se pueden comer ahí todo. ¿Dónde vive el Chapo y otros? Sí. Y según lo que yo vi, tenía dudas, pero ahí lo confirmó el periódico. Y este dinero pues venía de ellos y también se guardaron otro tanto ahí en ese paraíso fiscal que tienen en Suecia o Suiza y que es el que utilizó ya para su campaña para Tamaulipas. Sobre si tenía miedo del ambiente criminal que le envolvía, la operadora electoral de Morena declaró: Sí tenía, pero ya estaba ahí trabajando, ¿qué iba a hacer? Gracias a información obtenida por fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina publicada en el episodio 32 de Narcosistema, ahora se sabe que había una alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel del noreste, específicamente la facción del Mayo Zambada. Es por eso que tiene lógica la reunión entre esos miembros de la élite morena con narcotraficantes en el Triángulo Dorado. Por la experiencia vivida en Morena, Jocelyn explicó cómo los carteles de la droga trabajan en distinta forma de acuerdo a la zona del país. En el norte, sobre todo, es que es muy diferente cómo trabajan los cárteles en la política en el norte, en el centro y en el sur del país. Explícame la serie. En el norte, Me da la cabeza. quieren ser políticos. Okay. O sea, ellos quieren estar ahí, quieren que tú les des candidaturas, quieren que... No les es suficiente con tener dinero. Entonces, ¿a quién de ellos metieron El de Badiraguato, el de Sinaloa de Leiva. Te puedo decir los nombres de varios que son capos. ellos? Por ejemplo, Son presidentes municipales ahora. Antes yo no era así, nunca criticaba al partido, ahora lo tengo que criticar porque ya lo vi, antes me decían y yo decía, no, es que jamás. Pero ya lo vi, yo vi las maletas llenas de dinero. En 2021 ganó la presidencia municipal de Badiraguato José Paz López Elenes, a quien desde ese año he señalado que participó en reuniones con los chapitos para obtener ayuda para Rocha Moya. Jocelyn afirmó que entre los acuerdos que hizo Américo Villarreal con el crimen organizado
También a él le metieron algunos diputados locales y regidores. Aseguró que la mano derecha del actual gobernador de Tamaulipas para esos asuntos era Norberto Barrón. Él es el ahijado de Américo, pero él es el que le hace todas esas negociaciones. Alguien de confianza de él, de la familia, que no le va a traicionar. Él es el que lo contacta con todas esas personas. Y la verdad, sí, mis respetos, es muy brillante para hacer cosas malas. Esto del dinero, las camionetas, las casas. También reveló que cuando la contrataron para colaborar en la campaña de Rocha Moya, los recursos venían de un grupo de la delincuencia organizada. A mí cuando me contrataron, y hablamos de números, como ahorita que hablamos, ellos me dijeron lo que tú quieras. Y yo les decía, no, pues como que lo que yo quiera. Tú dime cuánto. Lo que tú quieras, por dinero no paramos. Y entonces yo de broma les dije, pues que los patrocina un capo. Y me dijo el chofer, ay amiguita, ya le atinaste. De acuerdo al contenido del expediente que hoy está en las manos de una Fiscalía Federal de Nueva York, Jocelyn Hernández, fundadora de Morena, operadora electoral en Sinaloa para la campaña de López Obrador y para la campaña de Rocha Moya, aseguró que en la campaña para la gubernatura de 2021, Rubén Rocha Moya, quien apenas el domingo pasado acaba de abrazar y compartir el templete con la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió dinero del cártel de Sinaloa. Nunca pude llegar a saber exactamente quién era, pero llegaban con maletas llenas de dinero a la calle, a la casa De campaña. y se las entregó literal a Rocha. Y Rocha, muy digno, porque me parece que Rocha es mucho más digno que él todavía, le dijo, perdón, pero usó una palabra, una grosería, no seas cabrón, ¿cómo me traes esto aquí? De acuerdo a la amiga de Andy, el dinero lo conseguía el equipo de Américo Villarreal. Y yo como tenía una cercanía, digamos, con el chofer y con todos, y mi marido trabajaba mi ex marido, el que te estoy diciendo, también trabajaba conmigo ahí. Él tenía como una habilidad de meterse, ¿no? Él fue el que logró saber, que me dijo, este dinero lo traen de allá. De acuerdo a su testimonio, el dinero venía del cártel de Sinaloa por conducto de Fausto Isidro Mesa Torres, alias El Chapo Isidro, quien era más cercano a la facción del Mayo Zambada y es uno de los 10 criminales actualmente más buscados por el FBI. Está acusado de tráfico del mortal fentanilo a Estados Unidos, entre otras drogas. Jocelyn Hernández asegura que Américo Villarreal le inyectó mucho dinero a la campaña de Rocha Moya de otros orígenes. Él quería ser gobernador y sabía que se tenía que portar bien y ganar para que le dieran ese premio. En los documentos está asentado que Jocelyn Hernández asegura que después del triunfo de Rocha Moya, el cártel de Sinaloa comenzó también a financiar la campaña de Américo Villarreal. Textualmente afirmó: quedaron en muy buena amistad, dijo refiriéndose al gobernador de Sinaloa y el cártel. Al final de cuentas, se hizo muy amigo del presidente municipal de Badiraguato, que es otro capo de Sinaloa. Se refería a José Paz López Elenes, electo alcalde de Badiraguato bajo las siglas de Morena en 2021 y reelecto con el mismo partido en las elecciones del 2024. Era brazo derecho de Héctor Melesio Cuen, líder del partido sinaloense, asesinado en julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa, cuando estaba en una reunión con su amigo el Mayo Zambada, quien fue traicionado por los Chapitos y llevado contra su voluntad a Estados Unidos. Jocelyn reiteró que el cártel de Sinaloa
daba dinero a las campañas de Morena a cambio de puestos políticos. Toda esta información que hemos presentado en este episodio de Narcosistema se encuentra hoy oficialmente, formalmente, en las manos de fiscales federales de Nueva York. La denuncia presentada en sus conclusiones es contundente. Se afirma que existe una relación simbiótica entre el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales con el partido oficial Morena, el partido que llevó al poder a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Será por esta denuncia y por otras informaciones en poder del gobierno de Estados Unidos que la Casa Blanca puede acusar de manera contundente que el gobierno actual de México está coludido con los carteles de la droga y que se ha beneficiado económicamente de ellos. En la segunda parte de esta investigación periodística que daremos a conocer esta misma semana, explicaremos la trama criminal cuyas protagonistas son Horacio García Rojas, el empresario Sergio Carmona, mejor conocido como el Rey de Huachicol, y decenas de integrantes y líderes del partido Morena. Una trama de corrupción y crimen de la que también tuvo conocimiento Andrés Manuel López Obrador. El escándalo no solo indicia directamente a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, sino que también salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.